presencia de Dios te invita a disfrutar del siguiente mensaje que transformará tu vida para siempre. Así que vamos otra vez, Romanos 8 del 1 al 2. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes saben que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Cuando yo empecé a leer esto, dije yo, amén, igual que usted, qué lindo. Y el Señor me dijo, mira, te quiero enseñar algo bien importante, que comienza en el versículo 2. Y el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahí al siguiente versículo iba cuando el Señor me dijo, detente, que aquí te quiero mostrar algo bien importante. Y me enseñó que hay dos leyes, diga conmigo, dos leyes que operan en el ser humano. Por eso le decía yo, el que es ser humano, para usted es este mensaje. Y me enseñó que hay dos leyes que operan en el ser humano. Y está ahí en el versículo 2. Dice, porque la ley, ahí va la primera, escuche bien, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Diga conmigo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la primera ley. La vamos a resumir como la ley de la vida en Cristo Jesús. ¿Va conmigo? ¿Sí? Te ha libertado. Esa ley nos libertó a nosotros. Diga conmigo, la ley de la vida en Jesús me liberó. ¿A quién se libera? Al que está preso, al que es esclavo, al que está cautivo. Es decir, nosotros estábamos presos, esclavos, cautivos antes de la otra ley. ¿Y cuál era la ley? ¿Cuál es la otra ley? La ley del pecado y de la muerte. Entonces el Señor me decía, hay dos leyes que operan en la vida del ser humano. Y en un ser humano está operando una y solo una. En todo ser humano, cristiano, no cristiano, hijo de Dios, no hijo de Dios, está operando, esas leyes están operando. En mi vida puede estar operando y reinando la ley de la vida por medio de Cristo Jesús, que es la ley del Espíritu, o puede estar operando la ley de la muerte del pecado. Esas dos leyes pueden estar operando una o la otra. Por eso el mensaje se llama entre la vida o la muerte. Porque usted no puede tener las dos. O tiene una o tiene la otra. En estos, tal vez hace como un mes o 3 semanas quizá tuve un sueño y se lo contaba a mi esposo también en ese tiempo y le decía, me impactó tanto ver, porque yo estaba parada cuando vi que de repente se abrió como un río enorme, pero mira, lo que yo miré era un río enorme, lo que se abrió y el agua fluía escandalosamente, de donde no había nada, de repente salió un río. Pero ¿sabe qué fue lo que a mí? Bueno, hubieron varias cosas que me impactaron de ese sueño, pero lo primero que me llamó la atención fue ver que sobre las aguas iban flotando ovejas. Y yo podía ver a las ovejas flotando, claro, ya ahogadas, ¿verdad? Yo las miraba cómo eran arrastradas, las ovejas eran arrastradas sobre el agua. Y esa imagen me impactó mucho al ver las ovejas. Yo le decía, Señor, pero, ¿y no son ovejas, pues? Porque yo las vi que eran arrastradas y me decía el Señor, porque no basta ser oveja del rebaño. Porque a veces nosotros creemos que buscando como oveja es suficiente. Y ahí el Señor acá, a través de esto me revelaba y me traía aún más entendimiento de ese sueño que les cuento. Porque el Señor me decía, hay dos leyes operando. Ahora yo quiero que usted entienda claramente que hay dos leyes que pueden estar operando en su vida. Dígale al que está a la par suya, ¿cuál de esas leyes está en ti? Está la ley de la vida, regida o dominada por el Espíritu. ¿Quién domina esa ley? El Espíritu Santo.
Y está la otra ley que está regida o dominada por la carne. ¿Por quién está regida o dominada? Ahora quiero que entiendan algo. Estas leyes se oponen entre sí. Diga conmigo, se oponen entre sí. ¿Cómo así se oponen entre sí? Ven, por favor, Aldo me va a ayudar y ven Vlad y me van a ayudar ustedes dos. A ver, quiero que extiendan sus dos manos hacia el frente. Las dos así. Ahora ustedes frente a frente. Ahora yo quiero que entre las manos se empujen a ver quién gana. Así está, mire, así están esas dos leyes en nuestra vida todo el tiempo. A ver quién gana, vamos a ver quién tiene más fuerza. A ver, empujen, con fuerza, con fuerza. No se me vaya, que gracias ya. Pueden sentarse. Démosles un fuerte aplauso a estos hombres fuertes. Así esas leyes operan en nuestra vida. Así mismo. Y va a haber una ganadora. Las dos se oponen todo el tiempo. Una a la otra. Queriendo tomar dominio y control sobre nuestra vida. Tarde o temprano una de las dos va a ganar. Y esa es la que va a posicionarse sobre nosotros y nos va a gobernar. Si me puedes poner el versículo, por favor, el siguiente. Gálatas 5:17, mire lo que dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no puedan hacer lo que ustedes desean hacer. ¿Cuántos de aquí desean hacer el mal? Levántenme la mano. Nadie quiere hacer el mal. Ahora díganme cuántos terminan muchas veces haciendo lo que no tenían que hacer. ¿Sabe por qué? Porque esta lucha se está llevando dentro de nosotros. Y por eso dice, de manera que muchas veces nosotros no podemos hacer lo que queremos. Por más que queremos buscar a Dios, por más que queremos hacer bien las cosas, por más que queremos ser mejores, muchas veces no podemos porque nos ganó en fuerza la otra ley. Como que yo les dijera, a ver, para ustedes, ¿quién tuvo más fuerza aquí? Pues ustedes miran, fue Aldo, ustedes miran, no, fue Vladi. Pues así mismo, el espíritu y la carne están así peleando y uno de los dos va a tener más fuerza. En algún momento, uno de los dos va a flaquear y el otro va a tomar control y dominio. Y ese va a ser el ganador y el que gobierne sobre nuestra vida. Ahora le quiero leer el mismo versículo, pero en la versión Kadosh. Eso me impactó mucho. Porque lo que quiere la vieja naturaleza, que es la carne, es contrario al ruaj. Diga conmigo, ruaj. ¿Sabe usted qué es ruaj? Pero ¿sabe qué clase de espíritu es ruaj? ¿Cómo? El espíritu es ruaj. Pero ¿sabe cómo se entiende ser ruaj? Como cuando Dios formó al hombre y lo hizo de barro y luego le puso su ruaj. ¿Cómo le puso su ruaj? Porque sin el ruaj de Dios hubiéramos sido solo un pastelito de lodo. ¿Ah? ¿Cuántos jugaron pastelitos de lodo aquí cuando eran chiquitos? Pues sin el ruaj de Dios hubiéramos sido solo un pastelito de lodo. Pero cuando Dios nos agarra, nos moldea, luego viene y nos da su ruaj. Y dice la Biblia que nos hace seres vivientes. Esto se lo voy a seguir explicando un poquito y esto se lo va a explicar aún más en detalle el pastor, porque eso fue la revelación que Dios le dio al pastor. Pero yo quiero seguir acá y dice, esto se opone, y lo que quiere hacer el ruaj, ¿qué es el ruaj? Pero no cualquier espíritu.
El soplo que viene ¿de quién? O sea, el ruaj es, yo quiero que usted entienda que el ruaj es lo que viene directamente de Dios, no viene de nadie más. El ruaj es ese poder de vida, es ese soplo de vida, es esa energía de vida que entró en nosotros cuando Dios sopló. Eso solo proviene de Dios. Entonces yo quiero que entiendas que la carne, tu naturaleza pecaminosa va en contra de lo que viene internamente del corazón de Dios para darte vida. ¿Me estás entendiendo? Y yo quiero que me vayas comprendiendo bien, porque hay algo divino que Dios te dio, que es su ruaj. Pero eso divino que Dios te dio quiere ser robado, quiere ser arrebatado, quiere ser gobernado por la muerte. Y va a utilizar todas tus debilidades para tomar dominio y control sobre ti. A modo de quitarte el ruaj. Diga conmigo, no me van a quitar mi ruaj. ¿O quieres que te lo quiten? ¿Quieres que te lo quiten? Ahora mire pues. Vamos a hablar un poquito de la ley de la vida, del origen de estas leyes. La ley de la vida, ya se las expliqué. ¿Dónde se origina esa ley de la vida? En el espíritu, el ruaj de Dios, en el ahí nace esa ley. ¿Dónde nace esa ley? En el ruaj, en el soplo, en la vida que Dios te dio allí. Diga conmigo, en la vida. Diga conmigo, en la vida. Entonces, ¿dónde se origina la ley de la vida? En la vida que Dios mismo por medio de su espíritu sopló en ti. Ahí se originó esa ley. Génesis 2:7, mira qué lindo dice. Quiero leerte estos dos versículos. El primero, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente. ¿Te das cuenta que Él sopló? El Espíritu de Dios me hizo. Una vez más, ahí en me hizo, ahí está el pastelito de lodo. Pero ¿qué pasó después? El soplo, otras versiones dicen del Shaddai, del Todopoderoso. Ese soplo fue el que me dio la vida. Ahí nació la ley de la vida. Ahí se originó. Génesis 2:7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué fue el hombre? ¿Qué fue el hombre? ¿Fue un ser vivo? ¿Qué fue? Escúcheme bien. No era un ser vivo, era un alma viviente. Ahora, porque todo esto es tan profundo y por eso lo quiero llevar pasito a pasito y usted puede decir, ay, la pastora como repite lo mismo y lo mismo, pero es que quiero ir de pasito a pasito para expresarle verdades bien profundas que hay aquí. Sopló y el hombre se convirtió en alma viviente. ¿Va conmigo? Entonces aquí vemos el origen de la ley de la vida, cómo el ruá de Dios, el soplo de Dios, transforma a su formación en un alma viviente. Ahora veamos dónde está el origen del pecado o de la ley del pecado. Vamos a Romanos 5:12. Mire lo que dice Romanos 5:12 y después Romanos 6:23. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, miren, o sea que ya dejen de echarnos la culpa a nosotras las mujeres, porque la Biblia dice que entró por el hombre. Son mentiras, es una broma. Pero sí la Biblia dice, no está hablando de un hombre sexo masculino, está hablando del hombre. Y además recuérdense que él era la autoridad. Hablando ahora del sexo masculino. Ahora la hora dice,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿dónde se originó? ¿Dónde se originó? Sí, pero ¿cómo entró en el mundo? Por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora bien, la ley de la vida se originó en Dios, en el Ruá de Dios. Cuando Dios agarró a lo que formó, sopló y agarró vida y ahí fue un alma viviente. Pero en el momento que esta alma viviente pecó, dejó que el pecado entrara a su vida, en ese momento se origina la ley de la muerte del pecado en él, y no solo en él, sino en toda la raza humana. Ahí mismo entra la ley de la muerte a querer tomar control y dominio, no solo en Eva, no solo en Adán, sino en todos los descendientes de Adán y Eva, nosotros. Amén. ¿Va entendiendo entonces los orígenes? Bueno, ese es el origen, donde se originó. Pero ahora yo le quiero explicar otra cosita un poquito más profunda. ¿Va conmigo? Cada una de estas leyes afectan nuestra naturaleza física. Diga conmigo, naturaleza física. Ahora, la ley de la vida nos transforma en seres vivientes. Dios sopló y nos transformó en un ser viviente, no vivo, viviente. Vivo y viviente son dos cosas diferentes. Primera de Corintios 15:45 dice: y así está escrito, el primer Adán fue hecho un alma viviente y el postrer Adán un espíritu vivificante. Ahí hay dos cosas distintas, pero en un ratito yo las voy a explicar. Quiero que entienda que aquí hay una transformación de naturaleza. Adán, de haber sido un alma viviente, pasó a ser un espíritu vivificante. Ahora, el primer Adán fue el esposo de Adán y de Eva. El postrer Adán se está refiriendo a Cristo Jesús. Por medio de, o sea, el primer Adán fue hecho un alma viviente, Cristo Jesús, y por medio de él podemos ahora nosotros ser espíritus vivificantes. Ahora, quiero que entienda que la naturaleza está siendo cambiada. Al decir naturaleza, tóquese usted acá, tóquese el brazo, esa es su naturaleza. Se toca la carne, puede apretarse un poquito y por ahí se va a ir tocando las venas un poquito, se va a ir tocando músculos. Si está delgadito se va a poder tocar los huesos, si no, no. Pero, o si está musculoso tampoco. Pero también se puede llegar a esa es su naturaleza, ¿sí? Estas dos leyes cambian tu naturaleza. Ahora les quiero pedir si allá en la cabina de sonido dejé una cosita, si me la puedes traer. Para poderte explicar mejor esto, y si me puedes traer una extensión también te la agradecería. Quiero explicarles esto para que ustedes lo puedan entender mejor. Ahí hay una, ¿verdad? Gracias. Acá póngamelo. Ahí siéntese usted de una vez. Sí, siéntese. Severa me va a ayudar ya que se ofreció, mire, tan linda. Bueno, agárreme esto en sus piernas. Gracias. Quiero que por medio de este ejemplo usted entienda un poquito lo que le quiero explicar. Gracias. Sí, ¿verdad? No voy a meter el pelo ahí, ¿no? Ahí estamos. Cuando yo le diga ya, usted me dice. Pero todavía no, hasta que yo le diga ya. Bueno. Quiero explicarlo así porque de esa manera usted va a entender quizá un poquito mejor. La ley de la muerte, diga conmigo, la ley de la muerte nos cambió nuestra naturaleza. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Entiende lo que le estoy diciendo?
Porque la Biblia dice que cuando Dios sopló en Adán, hizo de él no un humano. ¿Qué hizo? De él no había cuerpo. ¿Qué hizo de Adán? ¿Qué hizo de Adán? O sea, quiero que me vaya entendiendo bien. Porque la ley del pecado quitó esa naturaleza que Dios nos había dado en un comienzo. Ellos no tenían cuerpo, no tenían carne, no tenían sangre. Pastora, ¿qué está diciendo? Espérese, se lo voy a repetir y luego lo voy a llevar a la Biblia para que usted entienda. ¿Sí? Así que téngame paciencia, no se va a ir todavía. Una vez más, el soplo de vida entró en Adán, el ruaj de Dios, y lo hizo, ¿un qué? Alma viviente. ¿Sí? Ahora, quiero leerle otro versículo. Y quiero que vaya conmigo, 1 Corintios 15:50. Dice, mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora escúchame bien, ¿qué no dice que puede entrar en el reino de Dios? O sea, si la carne y la sangre no entran en el reino de Dios, es porque no corresponde a Dios. Es algo que no estaba en el plan original de Dios y por eso no va a regresar a Dios. ¿Me está entendiendo? O sea, eso no estaba en el plan de Dios. La carne y la sangre no estaba. Es por eso que no va a regresar. ¿Me puedes poner el siguiente versículo? Juan 1:12-4. Ahora, esto, mire, cuando yo estaba leyendo esto, fue como cuando a uno le ponen una bombita y ¡pum! Se le enciende. Literalmente. En el principio existía el verbo. ¿Quién era el verbo? Jesús. Escuche bien que cada vez que diga el verbo se está refiriendo a Jesús. ¿Por qué le llaman el verbo? Porque el verbo no es una palabra, el verbo es acción, el verbo es algo que se ve, que está en movimiento. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. O sea, el amor es una acción, dio, por eso es el verbo. Jesús no son palabras, Jesús no es una promesa, Jesús es una acción, Él es el verbo, Él es la representación de Dios, por eso se le llama el verbo. Eso es otra canción, pastor. Esos son otros 20 pesos. Bueno, entonces Jesús, cada vez que usted vea verbo, está refiriéndose a Jesús. Dice, ¿qué le parece si en lugar de verbo decimos Jesús? Para que usted lo vaya entendiendo mejor, ¿le parece? En el principio existía Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Jesús estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de ¿quién? De Jesús. ¿Por medio de quién fueron hechas todas las cosas? Si hubo una planta, esta es plástica, pero hablemos que, imagínese que usted que fuera de verdad. ¿Por medio de quién fue hecha esa planta? Si usted mira un pájaro, ¿por medio de quién fue hecho ese pájaro? Por eso se le llama el verbo. Porque él es la acción. Ahora mire lo que dice. Todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús. Y sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, ¿en quién? ¿En quién? Ok, en Jesús estaba la vida y la vida era. ¿Y la vida era? ¿La vida era? ¿Qué era la vida? La luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no las comprendieron. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ahora sí, por favor, mi hija linda. ¿Logró? Ahí está.
por medio de Jesús, ahí dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando el pecado no había entrado, cuando la ley del pecado aún no había entrado, nosotros éramos seres de luz, no de carne y de sangre. Éramos almas vivientes de luz. Dígale al que está a la par suya, eras un alma viviente de luz. ¿Estás conmigo? Porque por medio de Jesús, que Jesús es la luz. Por eso Jesús decía, yo soy la luz. Por medio de mí todo fue hecho. Y le voy a decir algo, no solamente el ser humano tenía luz, toda la creación tenía luz, porque por medio de él fue hecho todo lo que miramos. Por lo tanto, los árboles irradiaban luz, el mar irradiaba luz, los peces irradiaban luz, toda la creación irradiaba luz antes de que el pecado entrara. Porque por medio de él, y él es la luz, por medio de él todas las cosas fueron hechas. Y ahí es donde usted va a ir aprendiendo y entendiendo un poquito más lo que le voy a ir hablando. ¿Va conmigo? Aguántame ahí un ratito. Te va a dar calor, pero solo es un ratito. Es para que te sientas como se sentía ser un ser de luz. En Jesús estaba la vida. ¿En dónde estaba la vida? Y la vida era manifestada por medio de la luz. Se sabía que algo estaba vivo si tenía luz. ¿Cómo se sabía si algo estaba vivo? Porque tenía luz. Manifestaba luz. ¿Me está entendiendo? Por eso Juan del 8 al 12 les dice, ponémelo hijo acá. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz ¿de qué? Mire lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús les estaba diciendo, el que me tiene a mí, el que me deja morar dentro de él va a cargar luz, porque yo soy la luz y no va a volver a andar en tinieblas, porque él mismo va a manifestar luz, va a irradiar luz. ¿Me está entendiendo? El otro versículo, por favor. Porque ahora miren, escúchame aquí. Si por medio de Jesús fueron hechas todas las cosas, y Jesús es la luz, y Jesús dijo, yo soy la luz. Ahora miren lo que dice ahí Levítico 17:11. Porque la vida de la carne, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Bueno, pastora, y no me acaba de decir usted que no había carne ni sangre, pues. No se puede contradecir la Biblia. ¿Cómo es posible que diga en unos versos que la vida está en Jesús, que era luz, que la vida es la luz? ¿Y cómo es posible que en otros versículos diga que la vida está en dónde? En la sangre. En la carne y en la sangre. Mira lo que dice Deuteronomio 12:23. Solamente asegúrate de no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no has de comer la vida juntamente con su carne. Otra vez, ahí está diciendo, la vida está en la sangre. La vida de la carne está. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí es donde quiero explicarles, y aquí es donde quiero entrar más en detalle, qué fue lo que pasó ahí. Cuando el Ruá de Dios entró, ¿qué hizo de Adán? ¿Un qué? Un alma viviente. Un alma de luz, lleno de luz, porque era un alma llena de luz. ¿Por qué? Porque manifestaba vida. ¿Y quién estaba dentro de él manifestando esa vida? Jesús. Ahora, cuando hizo Adán, le dijo, Adán y Eva, les voy a dar un mandato. Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal
no comerás, porque el día que mueras, ¿qué va a pasar? El día que mueras, el día que comas, va, escucha bien, pues ahí yo quiero que vayan entendiendo esto. Le dio el mandato y le dijo, no comas de ese árbol. El día que comas de ese árbol, morirás. Satanás apareció y les dice, la serpiente apareció y les dijo, no vas a morir. Ahora te pregunto, ¿en ese momento Adán y Eva murieron? ¿En ese momento Adán y Eva murieron? ¿Qué piensa usted? Ahora escúcheme, Ezequiel 18:4. ¿Qué dice Ezequiel 18:4? Si me lo pueden poner el siguiente, por favor. El siguiente ahí. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué era Adán? ¿Qué era Adán? Alma viviente. Y el alma que peca, muere. Santiago 1:15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Yo le voy a explicar qué pasó. Era un alma viviente, llena de luz, era un ser lumínico, porque Jesús estaba dentro de él, irradiaba luz. En el momento que extendió su mano y comió, pecó, hizo lo que Dios dijo que no se tenía que hacer, en ese momento, ahora sí apáguemela, mi amor. Ya ahorita ya va a dejar de sudar. En ese momento su luz se extinguió porque la luz era la vida. En ese momento murió como alma viviente, su alma murió. Y dio lugar a algo perecedero, diga algo perecedero. ¿Qué significa perecedero? Algo que va a morir. En el momento que Adán y Eva pecaron, en ese mismo momento comenzaron a morir. Su alma viviente se apagó. ¿Y qué les dije yo? Si algo no tenía luz, ¿cómo estaba? Si algo no tenía luz, ¿cómo estaba? Muerto. Porque la luz era la vida. Cuando ellos pecaron, ellos solitos se pusieron su fecha de expiración, su fecha de caducidad. En ese mismo momento, ¿y sabe qué? En ese momento su naturaleza divina original fue cambiada. Porque en el momento en que ellos pecaron, se originó la ley de la muerte. Y cuando vino la ley de la muerte, vino a regir sobre ellos, trayéndoles una nueva naturaleza, una naturaleza compuesta de carne y de sangre. Ahí fue donde ellos se dieron cuenta, estamos desnudos. Nunca antes habían estado desnudos porque eran almas vivientes. Allí viene la maldición sobre la mujer, donde dice, ahora aumentaré el dolor de tus preñeces, y con dolor aumentaré el dolor cuando des a luz tus hijos. ¿Qué quiere decir? Ella ya había tenido hijos. Sí, ya había tenido hijos. ¿Y sabe usted qué había dado ella a luz? Almas vivientes. ¿Y qué pasó con esos hijos? Regresaron al Padre. ¿Está conmigo? Porque cuando ellos pecaron ya no fueron almas vivientes. Fueron expulsados del paraíso, porque el paraíso fue hecho solamente ¿para quién? Fueron expulsados. Es por eso que al estar fuera del paraíso, usted puede seguir leyendo en Génesis, como dice, y conoció a Adán, a su mujer. Pero no ya la conocía, pues no, se está refiriendo a un término sexual. La conoció en una manera que no la había conocido antes. En carne y sangre, no la había conocido antes.
Y ahora ella engendra nuevos hijos que se matan el uno al otro. La ley de la muerte. ¿Me está entendiendo? Gracias, mamita. Ahora imagínese usted cómo todo esto vino a cambiar y a transformar todo. La ley de la muerte entró por un hombre y por lo tanto gobernó en todos los demás hombres, transformándonos, porque hoy usted me ve a mí y usted no me ve como un ser lumínico, ¿verdad que no? Hoy usted me ve en carne y sangre. Mira el que está a la par suya y mírale si lo ve en carne y sangre. Algunos con más carne y con más sangre, ¿verdad? Dígale que está a la par suya, a ti te abunda, dile. El hombre, le quiero explicar Santiago 1:15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. En el momento que Adán y Eva pecaron, en el momento que usted peca, escúcheme bien, en el momento en que usted peca, usted no muere. El pecado está siendo engendrado. ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer engendran a un hijo? ¿Ahí mismo les nace? ¿Qué pasa? A ver, cuéntenme, mamás, ¿qué pasa cuando el hombre y la mujer engendran un hijo? ¿Qué pasa? ¿Ahí mismo da o qué pasa? Dentro de ella comienza en sus entrañas, comienza a formarse, a agarrar forma, y cuando está crecido, listo, alimentado, ahí se viene. ¿Verdad que sí? Lo mismo es la muerte. Cuando entra el pecado, no creas que ahí mismo te vas a morir. Cuando tú pecas, no creas que ahí mismo vas a ver la consecuencia. Por eso muchos están diciendo, ay, pero si yo hago cosas malas y no me pasa nada malo. Así mismo dijeron Adán y Eva cuando comieron, no morimos, seguimos vivos. Lo que no entiende es que el pecado se ha engendrado dentro de ellos y tarde o temprano va a dar a luz. Porque en el momento que un bebé es engendrado ya trae ahí fecha de cuándo va a nacer. Lo mismísimo en el momento que alguien peca, le ponen fecha de caducidad. ¿Cuándo va a morir? Y no solo una muerte física, escúcheme, porque lo que menos importa es la muerte de esto. Lo que más importa es la muerte de acá. El alma. Porque Adán fue hecho un alma viviente. ¿Va conmigo? ¿Me está entendiendo hasta el momento? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Por favor, siéntase en toda la libertad de preguntar, porque si usted no entiende esto, ya no va a poder entender lo que viene. Ok. Fíjese que en cuanto a esto, quería compartirle algo. El Señor me trajo una revelación cuando estaba haciendo la prédica y me dijo, ¿sabes por qué yo utilicé una serpiente para que tentara? Yo dije, ¿qué, Señor? Que si sabes por qué, bueno, no es que yo utilicé, yo permití que fuera una serpiente. Entonces yo le dije, pues no, Señor, la verdad es que no. ¿Por qué? Entonces me dice, ¿por qué no usé un oso panda? ¿Por qué no usé un león? ¿Por qué fue una serpiente? Entonces yo me quedé callada y le dije, pues Señor, mejor enséñame tú, porque yo no me quiero confundir. Y me dice, ¿saben qué me dijo el Señor? Porque las serpientes portan veneno. Por fuera, las más venenosas, la mayoría por fuera son las más hermosas, las más brillantes, las más llenas de colores. Y cuando una serpiente muerde, muchos dicen pica, pero no tiene pico, muerde. Cuando una serpiente muerde, ahí mismo la persona no muere, ¿verdad que no? Por muy venenosa que sea la serpiente, ahí mismo la persona no muere.
Así mismo es el pecado. Y el Señor me decía, permití que fuera una serpiente para que la gente entienda cómo es el pecado. Cuando el pecado ataca, allí mismo no mueres, pero algo pasa dentro de ti. Algo está pasando dentro de ti. El veneno está corriendo ya por tus venas, por tu sangre. Y en cuestión de horas, o muchas en cuestión de minutos, alteran tu naturaleza. Porque sabe que muchos venenos de serpientes lo que hacen es que la sangre ya no se coagule. Y se vuelve demasiado rala la sangre, demasiado rala, a tal punto que comienza la gente con hemorragias por los ojos, por la nariz y todo orificio que hay en el cuerpo. O por el contrario, empiezan a coagular demasiado la sangre y empiezan a tapar venas, arterias, vasos capilares. O empiezan un proceso de putrefacción dentro de nosotros. Traen ciertos químicos, ese veneno que comienza a podrir nuestra carne, nuestra sangre. Y usted va a ver que hay gente que fue mordida por una serpiente y sobrevivió porque le pusieron el antídoto a tiempo, pero que si lo fue la mano, se le empezó a podrir la mano y la mano se le hinchó, la mano se le reventó porque empezó a descomponerse la carne, a podrirse. Ahora el Señor me decía, yo quiero que entiendas que yo permití que fuera una serpiente para que se entienda cómo el pecado obra en nuestra vida. Porque el pecado entra y lo que quiere es alterar tu naturaleza. El hecho de que no mueras ahí mismo no quiere decir que no estás afectado, sino el veneno del pecado ya está corriendo por tus venas. Te está pudriendo muchas veces, poco a poco. Te está contaminando tu sangre, está contaminando todo tu interior y te va a transformar en algo o alguien que tú no eres y que no fuiste destinado a ser. ¿Me está entendiendo? Entonces el Señor me explicaba por qué una serpiente. ¿Lo entendió? ¿Sí? Bueno, ahora sigamos. El aguijón de la muerte es el pecado. Diga conmigo, el aguijón de la muerte es el pecado. 1 Corintios 15:56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Y de ser de almas vivientes, pasamos a ser prisioneros. Ahora diga conmigo, prisionero. Y ahora quiero otra cosa que usted me entienda. De ser alma viviente, pasaste a ser prisionero de un cuerpo. Por eso es que el ser humano no se acostumbra a la idea que va a morir. ¿Usted sabe que se va a morir? A ver, le vuelvo a repetir. ¿Usted sabe que se va a morir? ¿Sí? ¿Ya se acostumbró a la idea? Nadie se quiere morir. Porque aunque nacemos sabiendo que algún día nos vamos a morir, nadie se acostumbra a la idea porque originalmente no fuimos hechos para morir. Por eso en Génesis más adelante dice Dios, contenderá toda mi vida, contenderá toda la vida mi espíritu contra el hombre. No, por eso mejor voy a hacer que viva tan solo 120 años. Como consecuencia del pecado entró la caducidad y cada vez el hombre empezó a vivir menos y menos y menos años. Y el pecado agarró lo que tú eras y lo encerró dentro de un cuerpo como una prisión. Diga conmigo, mi cuerpo es una prisión. Mi carne es una prisión. Claro, algunos dirán, ay, pero qué bonita prisión, pastor. Pero es una prisión.
¿Me puedes poner el siguiente versículo, por favor? Mira lo que dice Hebreos 13:3. Y esto lo explica el apóstol Pablo. Dice, acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos. Y de los maltratados, puesto que también ustedes están. ¿Qué están en el cuerpo? Ahí les está hablando a la iglesia y les dice, miren, es bueno que vayan a visitar a los presos, a los que están presos. Vayan y visítenlos, porque ellos están presos y están siendo maltratados, así como ustedes están en sus cuerpos. ¿Cómo están entonces ustedes en sus cuerpos? Presos y maltratados. Ay, pastora, pero yo me trato muy bien, dirá usted. Pero le voy a decir algo. Algo que les expliqué a los Timoteos el viernes. Díganme quién tiene más de 30 años, levante la mano. Así honestamente, confesémonos hoy todos aquí. ¿Más de 30 años? De 30 para arriba. ¿Ya? Ok, bajen su mano. Le voy a explicar algo. Científicamente está comprobado que el cuerpo comienza a morir a los 30 años. Una vez más se lo digo, científicamente está comprobado que el cuerpo comienza a morir a los 30 años. ¿Por qué, pastora? Bueno, es que de los 0 a los 29, si hacen un conteo de células en el cuerpo, se van a dar cuenta que son más las células que se multiplican que las células que mueren. Pero de los 30 para arriba se van a dar cuenta que es mayor el número de células que mueren que las que se están multiplicando. Así que al llegar a los 30 años, ahí estamos ya comenzando a morir. Ahora, dígame si no, este cuerpo es una prisión. Dígame si no, si esta carne es una prisión. Miren, le voy a leer esto y le voy a explicar otra cosa. Romanos, y aquí le quiero explicar lo que le dije de la creación. Romanos 8:22-23, pues sabemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Ahora le voy a decir algo. Si usted lee ahí más arribita, Romanos 8, creo que es del 20, dice que la creación fue sometida, se lo voy a decir en otras palabras, como a un encanto. ¿Alguien lo tiene ahí para que me lo lea? Así mejor lo leemos tal y como no lo tengo ahí, pero quiero que usted entienda lo que quiero explicarle. Está ahí en Romanos 8, si no está en el 20, está en el 21, que dice que la creación fue sometida por causa del pecado. Diga conmigo, por causa del pecado. Está como en 8:20, 21, 8:20, a ver, léamelo fuerte, Martita, sí, con voz fuerte, autoridad. Oh, mire, porque la creación fue sujeta a vanidad. Vanidad, ¿qué es vanidad? ¿Qué es algo vano? Sí, miren, la versión habla hoy es buena. Porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza. Bueno, la creación perdió su finalidad. La creación, ¿qué dice ahí? Fue sujeta en vanidad. ¿Sí? Vale. ¿Qué quiere decir vanidad? Vanidad es algo pasajero, vano, perecedero. ¿Qué significa perecedero? Que tiene fin. La creación no se iba a acabar antes. Las plantas no se iban a marchitar. Los pájaros no iban a morir. Pero por causa del pecado, la creación fue sujeta a vanidad. Dejó de cumplir el propósito original por el cual fue creada. También la creación fue sujeta por la ley de la muerte.
Es por eso que aquí dice que la creación gime, la creación se queja para que los hijos de Dios se manifiesten, porque ella también está siendo castigada, está bajo prisión de vanidad, bajo prisión de caducidad. La creación está gimiendo porque también la ley de la muerte fue sobre ella. Prácticamente maldició, y por eso Dios le dice a Adán: por ti fue maldita la tierra. Cayó una maldición sobre la tierra. Vas a trabajar, pero aunque le des y le des y le des, ahora con el sudor de tu frente. ¿Por qué? Porque la tierra ahora cayó bajo una maldición, que es la ley de la muerte. ¿Me está entendiendo? Y dice, igual que nosotros, también nosotros gemimos. Yo quiero decirle algo, su espíritu gime. Su espíritu gime. Su espíritu gime porque sabe que aunque ya fue redimido por Dios, su espíritu sabe que está aquí adentro de esta cárcel. Y mientras usted esté todavía en esta cárcel, usted va a estar teniendo esta lucha que usted vio aquí adelante con Aldo y Vladimir, entre la carne y el espíritu. Porque aunque usted ya esté como espíritu viviente, la carne, que es esta prisión, va a querer siempre tomar control sobre usted, porque es su cárcel. Es su cárcel. Y usted tiene que entender que su carne es su cárcel. Dígale al que está a la par tuya, tienes que entender que tu carne es tu cárcel. Es tu prisión. Por eso cada vez que tú estés consintiendo a tu carne, es como que estés embelleciendo tu prisión. Ay, pobrecita mi prisioncita. A ver, vamos a ponerle aquí luz a mi prisioncita. A ver, vamos a ponerle aire acondicionado a mi prisioncita. Ajá, por eso el apóstol Pablo decía, el ejercicio corporal para pues como que esté barriendo su cárcel. Por muy bonita que esté, está aprisionada. Y entre más esfuerzo le ponga y entre más le conceda, ahí está su cárcel. Ay, no, y no quiero levantarme a orar. Sí, carcelita linda, descansa, cárcel, descansa, cárcel. Ay, no, hoy no quiero ir a la iglesia. Sí, prisioncita linda, tú necesitas descansar. Tú necesitas que esos barrotes se vean lindos, brillantes. Ay, no, hoy se me antoja un pecadito. Claro que sí, carne. A ver, dime cuál, que yo, prisioncita, con todo gusto te lo traigo. Usted tiene que entender que su carne es prisión para usted, y por eso usted no puede estar satisfaciendo los deseos de la carne, porque es su prisión. Y entre más le invierta su carne, es incoherente, es ilógico que alguien que esté preso quiera embellecer su prisión. ¿Qué pasó con estos dos hombres allá en Nueva York que se acaban de fugar? ¿Querían quedarse ahí en su prisión? ¿Qué decían ellos? Ay, sí, qué bonito, ya nos dieron sentencia por asesinos, quedémonos aquí. Bien merecido nos lo tenemos. A ver, vamos a decorar las barritas para irnos acostumbrando. Pintemos las paredes de nuestra carcelita. Pongámosle moñitos, lucecitas de Navidad. ¿Será que eso dijeron esos presos? ¿Qué dijeron esos presos? Yo me largo, ¿ah? Tenemos que entender que nosotros estamos en prisión, nuestra carne es nuestra prisión, y no podemos vivir satisfaciendo los deseos de nuestra prisión, porque la prisión nos está esclavizando a la muerte. Es una prisión que lo que quiere es encerrarnos para que nos dé cadena de muerte. ¿Me está entendiendo?
entra la ley de la vida, pero luego entra la ley de la muerte. La ley de la muerte quiere gobernar sobre ti. Y va a ir siempre en contraposición a la vida que es en Cristo Jesús. ¿Quién es la vida? Desde el comienzo. Desde el comienzo Él fue la vida. ¿Va conmigo? Por tanto, así como la ley de la muerte entró y nos aprisionó y nos robó la luz que era Jesús y nos cambió nuestra naturaleza, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto pescaron. Por eso nadie pescaron, no pecaron. Por eso le digo que por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos. Están aprisionados y nadie tiene acceso a la gloria de Dios. Pero aquí entra Dios. Gracias a Dios que Él viene al rescate de usted. Gracias a Dios que no nos trató como ángeles. Dígale que está a la par suya, qué bueno que no eres ángel. Y algunos dirán, ¡ay, mi angelito! No le diga así, qué bueno que no es ángel. ¿Sabe por qué? Porque para los ángeles no hubo plan de salvación. Ángel que pecó, destituido, echado y nunca más tendrá oportunidad. Pero el ser humano, cuando pecó y perdió la gloria de Dios, Dios dijo, tengo un plan para ellos. Los voy a recuperar. Por eso le digo, diga conmigo, qué bueno que no soy ángel. ¿Me está entendiendo? Y vino el plan de salvación por medio de Jesús. Y mire, Dios no dijo, a ver, ¿qué me invento ahora para salvar y traer salvación? No, Dios dijo, voy a restituir todo a sus comienzos, a sus orígenes. Ahora la muerte está reinando, ahora la ley de la muerte está reinando, pero yo voy a traer todo otra vez a sus orígenes. ¿Y cuál fue el origen de todo? Todo fue creado por medio de Jesús. Fue el origen de todo. O sea, usted no me puede decir que Jesús apareció hasta el Nuevo Testamento. No, Señor, ahí está en Génesis. Porque todo fue creado por medio de. Entonces el plan de salvación de Dios fue volver todo a su origen, a su estado original, y a eso se le llama restauración. Dios trajo restauración a nuestra vida por medio de Cristo Jesús. Y entonces aquel que una vez estuvo con el Padre, siendo partícipe del Padre como Dios, como Espíritu, moviéndose sobre la faz de las aguas, creando y dando vida, ese mismo verbo llamado también Jesús, fue necesario que viniera aquí a la tierra, pero ya no como Dios, ya no como Espíritu, sino que fuera partícipe de la carne y de la sangre para poderlos liberar de esta prisión. ¿Me está entendiendo? El que una vez fue Dios, el que una vez se movió como Espíritu sobre las aguas, ese mismo tomó su prisión también y se hizo partícipe de carne y de sangre para que por medio de él nosotros ahora podamos vivir una vida llena de vida. ¿Me está entendiendo? Ay, mire, maravilloso. 1 Corintios 15:22 dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán. Uy, mire qué lindo. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán. Ahora te voy a decir algo, probablemente tú estás vivo ahorita, sí, tócate a ti, te está palpitando, óyete el corazón y te lo vas a oír. Eso no significa que estás siendo vivificado. Una cosa es ser un ser vivo, pero otra cosa es ser un ser viviente.
Porque si la ley del pecado está rigiendo sobre tu vida, es decir, te está dominando la carne, recuerda, carne y sangre no tienen entrada al reino de los cielos. Es necesario que Cristo Jesús entre a tu vida y te haga vivificar, te haga vivir. ¿Y cómo te va a hacer vivir? Cuando Cristo Jesús entra en ti y se convierte en tu vida, en tu luz. Él se convierte ahora en la vida de tu vida. Cuando le dices a Cristo Jesús, ven, vive en mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador. Estás permitiéndole que Él sea otra vez el origen de tu vida, como lo fue en el principio. Pero te voy a decir algo. Jesús no puede vivir en ti si tú no has muerto a ti. Si tú no matas la carne, Jesús no puede darte su vida. Porque no pueden haber ahí dos viviendo al mismo tiempo. O vive tu carne o vive Jesús. Pero los dos no pueden estar. ¿Va conmigo? Amén. ¿Me está entendiendo? 1 Corintios 15:50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52, y pongan por favor mucho ojo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, mire, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita que dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Qué ley? La ley de la muerte. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué hermoso esto. ¿Qué está diciendo ahí, pastora? Bueno, es necesario, dice, allá arriba, en el reino de los cielos, no puede entrar carne y sangre. Es necesario que todos seamos transformados. Cuando Jesús murió, resucitó, se levantó, fue al Padre y regresó a estar con sus discípulos. Sus discípulos no lo reconocieron. ¿Se acuerda usted que no lo reconocieron? Cuando Jesús anduvo aquí en esta tierra después de resucitado, sus discípulos no lo reconocieron. ¿Sabe por qué? Porque Él vino transformado. Ya no en prisión de carne y sangre. Él venía transformado, glorificado. Él venía en el estado como cuando se hizo Adán y Eva antes del pecado. Por eso no lo reconocieron. Sí, miraban que parecía un humano, pero no se parecía al Jesús que nació primero. Y por eso sus discípulos lo miraban y no lo reconocían. Hasta cuando decían, con razón, cuando hablaba nos ardía el corazón. Cuando lo vieron partir el pan, dijeron, ¡ah! Ese es Jesús. Ahí lo reconocieron. Pero no lo reconocieron por su rostro, no lo reconocieron por su pelo, por su aspecto físico, no, porque Él venía transformado y de esa transformación está hablando ahí. Es necesario que seamos transformados. Por eso, señoras y señores, cuando se oiga la final trompeta y Cristo venga en las nubes, aquellos que primero se nos adelantaron y se murieron, ellos serán los primeros en ser levantados, transformados, no en quienes ellos fueron aquí en la tierra en carne y sangre, sino transformados. Y luego nosotros, los que aún estamos vivientes, diga conmigo, vivientes, vivificados. ¿Y quién te vivifica? Y cuando seamos arrebatados en el cielo por Él, ahí vamos a ser transformados.
ahí se va a quedar lo que tú eres. Al nuevo tú, al ser transformado. Amén. ¿Me estás entendiendo? Ay, mire qué lindo. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:14. ¿Dónde me quedé? Por eso Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 5:21 dijo, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo le da vida a los que Él quiere. 1 Corintios 15:45 dice, y así está escrito, el primer Adán fue hecho un alma viviente, pero el postrer Adán un espíritu vivificante. Es importante que nosotros pasemos la transformación de estar vivos a estar vivientes. Y esa transformación la da Cristo Jesús. ¿Qué mata tu alma? Pregúntale al que está a la par tuya, ¿qué te mata? Pregúntale otra vez, ¿qué te mata? Pues lo que te mata es la carne. Diga al que está a la par tuya, ya no más carne, hombre. Ya no más, dile. Y quiero terminar con esto. Gálatas 5 del 16 al 25. Gálatas 5 del 16 al 25. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de su prisión. Porque el deseo de su prisión o su carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto ya se los expliqué por medio de la pelea entre Vladimir y Aldo. Versículo 18. Pero si son guiados por el espíritu, ya no tienen que estar bajo la ley de la muerte. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Quién quiere vivir bajo la carne? Recuérdese que la carne hace que la ley de la muerte tome dominio sobre tu vida. Manifiestas son las obras de la carne. Ahora escucha cuáles son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ay no, pastora, yo no vivo en ninguna de esas. Ok, veamos ahora las del versículo 20. Idolatría, hechicerías. No, pastora, yo tampoco. Ok. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Ay, pastor, es que fíjese que a veces cuando me sacan de una vez, porque me sacaron, Dios, pero no es mi culpa, pastor. Bueno, usted está ahí, vaya analizándose. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta usted? Ni adulterio, ni fornicación, ni orgía, ni lascivia, ni inmundicia. Tampoco idolatrías y hechicerías. Tampoco andar peleando, que enojándote cada rato, que airándote, que discutiendo, que eso tampoco. Tampoco las contiendas, tampoco los celos, tampoco las envidias, los homicidios, las borracheras y toda clase de vicio. Todo eso son obras de la carne. Y quiero que entiendas esto, entiéndalo muy bien. Que el que hace tales cosas no entra en el reino de Dios. ¿Por qué no entra en el reino de Dios? ¿Porque Dios es malo y no lo va a dejar entrar? No, simple y sencillamente porque carne y sangre no entran. Si usted está embelleciendo su carne, se va a quedar aquí embelleciendo su carne. Mientras todos los demás nos vamos con el Señor. Pero el final es que usted no se va a quedar aquí nada más, sino la carne va a ser destruida con fuego. Lo que aquí usted consintió por medio del pecado, en el infierno va a ser torturado de día y de noche, donde el gusano no se acaba. Y el cuerpo va a ser carcomido una y otra vez. Porque usted aquí vivo
alimentó mucho esa carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, no más carne. Porque hay dos leyes que están peleando para tomar dominio sobre ti. La ley de la muerte, que entra por medio del pecado y la carne. Y la ley de la vida, que entra por medio de Jesucristo y su Espíritu vivificante. Ponte de pie ahí donde estás, por favor. Ponte de pie. Yo quiero que por un momento cierres tus ojos. Esta administración no va a ser muy larga, sino es tan solo que tú tomes ya la decisión de dejar de vivir a la manera que has estado viviendo. Y si has permitido que tu carne entre, es hora de ya no más. Ahí donde estás, cierra tus ojos y analízate un ratito. Ahí donde estás, ¿quién ha estado gobernando tu vida? ¿Tu carne o el Espíritu? ¿Quién está tomando las decisiones en tu vida? ¿Tu carne o el Espíritu? ¿Por quién has estado dejando dominarte? ¿Quién te domina? ¿Será el Espíritu de Dios el que guía tus decisiones? ¿O será tu carne la que te motiva a estar enojado, con celos o con pleitos? ¿O carne te empuja a vivir en adulterio? ¿O tu carne te da deseos de adulterar, deseos de fornicar? ¿O es tu carne la que te hace tener ídolos? Es tu carne la que no deja que te acerques a conocer al Espíritu Santo, que es el único que puede santificar y purificar tu vida. ¿Qué te parece si hoy le levantas las dos manos al Señor y le dices: yo me rindo, Señor? Yo me rindo. Yo ya no quiero vivir en medio de esta batalla entre la carne y el Espíritu. Yo quiero que seas tú gobernándome, que seas tú la vida de mi vida. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué le dices al Espíritu Santo? Espíritu Santo, lléname esta mañana. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven a vivificarme, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a limpiarme. Oh, Espíritu Santo, ven a vivificarme. Espíritu Santo, ven a hacer tu obra en mi vida. Ya no quiero seguir viviendo conforme a la carne. Oh, Espíritu Santo.